urbanismo carismático a lo mejor es un poco pretencioso, pero como veréis, nos lo va a definir un gran urbanista que introduciré después. Este urbanismo carismático tiene unos instrumentos de desarrollo urbano que son prioritarios, ¿no? Pero el urbanismo no es únicamente, o no se puede desligar de la propia edificación, ¿no? Tiene que estar unido, y en los talleres de proyectos en los que colaboro, pues esa unión entre arquitectura y urbanismo la llevamos a cabo, ¿no? Pues bueno, teniendo en cuenta todo el desarrollo que efectuamos, nos permite tener una idea global y concisa de este tipo de instrumentos que utilizamos y que van por delante de la realidad que actualmente tenemos, ¿no? Aquí en Perú. Y os preguntaréis, ¿por qué ha puesto el título del urbanismo carismático? Bueno, yo siempre recordaré, tuve grandes profesores de urbanismo en mi carrera, ¿no? Pero uno de ellos personalmente me marcó con principal intensidad, ¿no? Que es Manuel de Solá Morales, ¿no? Entonces, yo recuerdo su definición de urbanismo carismático, que era el que nos enseñaba en la escuela, y que es el que intento yo transmitir también en mis clases de proyectos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, para el que no conozca a Manuel de Solá Morales, además de profesor de la Escuela Técnica Superior de Barcelona, bueno, era catedrático, ¿no? Catedrático es el máximo grado de docente en la universidad de mi país, ¿no? Además de ser eso, ha trabajado en 15 ciudades tanto de Europa como de Estados Unidos, y además de ser docente en la Universidad de Barcelona, lo fue en la Universidad de Harvard. Bueno, vamos a pasar a escucharle en su definición de lo que es el urbanismo carismático. Yo les decía, hay tres formas de urbanismo: el burocrático, el tecnocrático y el carismático. El burocrático es el urbanismo, pues, de las consejerías, de los planes, de los ayuntamientos, de los sellos, de las aprobaciones, de las trifulcas de los concejales. Este es el urbanismo burocrático: pasar unas trabas, conseguir unas aprobaciones, calificar unos suelos. El urbanismo tecnocrático es el que atiende a la ciudad como un laboratorio de experimentos para teorías, llamémosle científicas más o menos, para especular sobre la aplicación a la ciudad de criterios técnicos, de cuantificación, de gestión, de administración, y que ha dado lugar, pues sobre todo a partir de los años 80, a toda esta jerga verdaderamente tecnocrática, que habla de la visión de la ciudad como sistema de diversos tipos de interpretación sistemática, sistema de movimientos, de flujos, de economías, de energías. Y el urbanismo carismático es aquel que entiende que hay en el campo del proyecto de la ciudad una ocasión de aportar nueva luz o nuevo conocimiento o nueva intención, nueva creatividad, y eso es lo que intentamos explicar en la escuela, dar a los que estudiáis el horizonte
de esa posibilidad de ver en la ciudad un campo de contribución social a través de la aportación de propuestas que desborden los límites de la realidad, pero que basándose en ella la transformen. Bueno, yo creo que ha quedado clara la definición, ¿no? También es importante, cuando hablamos de ciudad, de tener esa mirada estratégica, ¿no? Que él, en su quehacer, pues también nos introdujo, ¿no? Y ya leyendo lo que dice él acerca de esa mirada estratégica, debemos de actuar sobre la ciudad, actuar sobre la ciudad no es solo resolver problemas, es clarificar y a la vez añadir ambigüedad, ¿no? Tan difícil y tan sutil, ¿no? Que es para hacer presente la gran riqueza de lo que significan los lugares, ¿no? Crear lugar donde no lo había. Yo creo que estas dos frases de crear el lugar donde no lo había, pues es precisamente el espíritu también de la enseñanza que estamos dando en la universidad, ¿no? Entonces, hablando de esa mirada estratégica y de esas intervenciones en la ciudad, lo primero que habría que hablar es de la urbanidad, ¿no? El término urbanidad, que es la calidad del espacio urbano para los ciudadanos. Fijaros que en realidad los pobladores de una ciudad, a mí me encanta el término ciudadano, ¿no? Ciudadano que tiene unos derechos y unos deberes con esa ciudad, ¿no? Entonces, esa calidad del espacio urbano que denominamos urbanidad, ¿qué elementos tiene prioritarios? Pues lo primero, la habitabilidad, ¿no? O sea, la calidad también del sitio donde, del espacio público donde intervenimos, ¿no? Que realmente pues sean un espacio agradable, habitable, ¿no? Como el término dice, con un paisaje adecuado, con un control del clima adecuado, ¿no? Y en fin, podríamos determinar esa habitabilidad a muchos elementos, ¿no? Pero fijaros que para conseguir esa calidad del espacio urbano hay que tener muy claro hacia quién intervenimos, ¿no? ¿Intervenimos hacia el vehículo o intervenimos ante las personas, ¿no? Fijaros que este es un ejemplo claro de la Plaza de las Glorias en Barcelona, cómo era anteriormente, que es el protagonista, lo tenemos en el tráfico, ¿no? Y sin embargo, la transformación que va a sufrir actualmente, realmente el protagonista es el ciudadano, ¿no? Entonces, tener esta visión de decir qué tipo de ciudad estamos proyectando, si hacia el vehículo o hacia el ciudadano, es muy importante de tener. Otro elemento prioritario en esa urbanidad es la actividad, ¿no? La actividad que se realiza en la propia ciudad que vamos a proyectar, ¿no? O que tenemos. Es muy importante, pues, tener claro también el protagonista de esta actividad, ¿no? Las empresas que hagamos un ambiente propicio para que se desarrolle su actividad económica de una manera adecuada, que haya multitud de usos en esta actividad precisamente para que sirva de atracción al ciudadano hacia según qué sectores que proyectemos, ¿no? Y en realidad estamos optimizando lo que es la vida urbana, ¿no? Dándole esa urbanidad o esa calidad al espacio urbano adecuada, ¿no?
Y también tendríamos que hablar de movilidad, ¿no? Estamos en ciudades insufribles muchas veces, que casi el vehículo te echa del espacio por el que caminas, ¿no? Entonces tenemos que tener claro también qué tipo de movilidad y quién es el protagonista en esa movilidad, que yo creo que es el ciudadano, ¿no? Volvemos otra vez a las enseñanzas de Solá Morales, ¿no? Los proyectos urbanos van siendo tejidos por medio de elementos que no solo son estructurantes, no son esas grandes infraestructuras, ¿no? Sino que la actividad y la conexión humana a los quehaceres diarios y cotidianos tenemos que enfocar también, ¿no? el proyecto urbano. Simbolizan también un empoderamiento y apropiación de los equipamientos para formar estos espacios colectivos. Y me gusta introducir el término espacio colectivo para tener claro que no es exactamente el espacio público, ¿no? Que también es el espacio público, pero tiene una cualificación muy específica de las actividades, ¿no? De qué actividades podemos realizar en ese espacio colectivo, ¿no? Que ya no es únicamente el espacio público, sino que se transforma en espacios colectivos. Fijaros, aquí os pongo varios ejemplos para que entendáis el término, ¿no? Aquí estamos viendo Covent Garden en Londres, ¿no? Que fijaros que es un espacio muy rico en actividades, ¿no? Tanto lúdico-festivas como económicas como sociales, ¿no? Introducir este tipo de espacios en el proyecto de ciudad, yo creo que también es muy importante, ¿no? O también el ejemplo de Nueva York del Rockefeller Center, ¿no? O sea, este agujero, como quien dice, ¿no? El agujero que se produce a un nivel inferior con un montón de actividades, ya sea en invierno o verano o primavera. Yo creo que este tipo de actuaciones están enriqueciendo esa ciudad que socialmente necesitamos, ¿no? Bueno, perdonad que se me haga. Entonces, pensando en estos espacios colectivos, fijaros que podemos llegar a un acrónimo, ¿no? Como el acrónimo es, pues, los términos, un acrónimo, por ejemplo, es el documento, el DNI, ¿no? El Documento Nacional de Identidad. Entonces, ¿cómo definiríamos estos espacios colectivos? Pues con el acrónimo Cívicas, ¿no? Que tenga continuidad espacial, intensidad de usos de personas que lo utilicen, versatilidad, cosa muy importante, identidad, declarar, como hemos visto, esa identidad del espacio colectivo que hemos visto anteriormente en las imágenes. Transversalidad quiere decirse que es muy importante intervenir sobre estas primeros niveles de la ciudad, ¿no? La unión de edificio, espacio público, ¿no? Que provoca estos espacios colectivos. La accesibilidad, ¿no? Tan importante también, y por supuesto, pues la seguridad que tenemos que tener. Entonces, esta unión de los diferentes aspectos, tanto de la urbanidad como de los espacios colectivos, teniendo esa imagen global que quién es el protagonista, cuál es nuestra finalidad al pensar en el proyecto urbano y en la arquitectura, podemos pasar directamente a los instrumentos de planeamiento urbano, ¿no? En primer lugar, me gustaría decir que lo más importante es el marco legal, el marco jurídico que nos dotamos los países acerca del planeamiento. Entonces,
estos instrumentos que vais a conocer pues son no solo de mi país, sino también de países colindantes como Colombia, Ecuador, ¿no? Que han desarrollado este marco jurídico tan importante que, y por supuesto los instrumentos de desarrollo que contienen, que son suficientes para llevar a éxito el planeamiento urbano. Y aquí quiero hacer un inciso. Yo cuando llegué a Perú, pues bueno, me di cuenta que faltaba este marco legal. O sea, yo veía muchos planes urbanísticos desarrollados, pero ninguno tenía un éxito, pues un éxito en el sentido de transformación de la ciudad, claro, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que hacía falta era ese marco jurídico, ¿no? Que en mi país lo establecimos entre las universidades de arquitectura, las universidades de derecho y los economistas. O sea, son los tres actores que yo creo que deben de intervenir en ese marco legal, ¿no? Y claramente, ¿por qué los abogados son importantes? Precisamente para definir cada término de ese marco legal, ¿no? Teniendo claridad. O sea, la claridad se la podemos dar los arquitectos, pero ellos lo transforman en palabra, ¿no? Cosa muy importante. Y en legislación. Pero también de la legislación se pasa al reglamento. Quiere decirse que este marco jurídico no tiene que ser solo una ley, sino que debe de ser un reglamento muy claro, ¿no? Y el tercer protagonista en el planeamiento son los economistas. Los economistas de verdad que son los que realmente llevan a éxito esos estudios económico-financieros que determinan el éxito del planeamiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, bueno, y además de esos tres protagonistas hay muchos más, ¿no? Estaría el sociólogo urbano, estaría los arqueólogos y hasta, yo diría, hasta los filósofos, que son los que más conocen al ser humano, ¿no? Los que nos tenemos que basar en ellos también. Por lo tanto, los arquitectos tenemos nuestro cupo o nuestra parcela de intervención, pero sin los economistas, los abogados y sin las demás disciplinas, pues tampoco se conseguiría ese éxito, ¿no? Bien. Por lo tanto, yo creo que hay que determinar siempre qué principios son necesarios tener claros en este marco jurídico, ¿no? En primer lugar sería el desarrollo sostenible, ¿no? Armonizando el uso racional de los recursos naturales y los requerimientos de la economía, el empleo, cohesión social, salud y seguridad de las personas, ¿no? O sea, es indiscutible que tenemos que unificar todos estos términos para que tenerlos claros como principio, ¿no?, de actuación. El segundo aspecto sería el bien social y la justicia social. Aquí me voy a parar un poquito para definir bien estos términos, ¿no? El bien social quiere decirse que es para todos los ciudadanos, o pobladores, pero a mí me gusta más el término ciudadano, del sitio donde estamos conviviendo, ¿no? Por lo tanto, el planeamiento tiene que tener claro que su finalidad es el bien social, pero a la vez la justicia social. ¿Qué significa la justicia social cuando hablamos de planeamiento? Luego veremos una explicación de otro gran urbanista, que es Joan Busquets, también de Barcelona, que intervino, como todos sabéis, en el éxito de la ciudad olímpica de Barcelona, ¿no? Nos lo explicará con mayor detenimiento, pero es que todas las ciudades tienen como dos caras, ¿no? La cara estupenda y la cara que no es tan estupenda, ¿no? Que son las periferias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa justicia social tiene que ser uno de los principios clave del planeamiento urbano.
y por lo tanto del marco jurídico que nosotros tenemos que definir, ¿no? En Perú todavía no está definido este marco legal y de ahí el interés de la universidad y de esta conferencia, ¿no? Para ir un poquito por delante de lo que es la realidad actual, ¿no? Por lo tanto, en una ciudad hay una zona que también tiene más recursos, otra que no, y tenemos que entender que el planeamiento tiene que equilibrar esas dos caras de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, la cara que es un poquito más rica tiene que dar esas plusvalías a las zonas pues, más deprimidas o más necesitadas de sus recursos. Entonces, tener claro eso en el marco legal tiene muchas consecuencias, ¿no? Bueno, continuamos. La protección del patrimonio cultural y del medio ambiente, o sea, de lo tangible y de lo intangible, ¿no? Contribuyendo a la prevención de reducción, o sea, tenemos que contribuir a esa reducción de la contaminación y el fomento de la eficiencia energética. Como veis, es una declaración de principios muy concisa, ¿no? Siguiendo con ellos, ¿no? También tiene como principio la obligación de la colaboración y coordinación, garantizando una adecuada unión de las acciones de las diferentes administraciones públicas. Esto es clave para el éxito, ¿no? No puede ser de que se marche un alcalde, ¿no? Y el planeamiento se quede sin realizar, el siguiente que no lo lleve a cabo. Eso es imposible de poderlo mantener, ¿no? Tiene que haber esa coordinación y obligación. Quiere decirse que están obligadas tanto el gobierno nacional, regional y municipal están obligadas a colaborar entre ellos, ¿no? Y a cumplir con los plazos del planeamiento. Por supuesto, la participación ciudadana en el desarrollo urbano. Tiene que haber una transparencia muy clara, ¿no? Y una presentación, lo que llamamos en España la exposición pública, en la que en las diferentes fases de desarrollo del planeamiento, para que den sus alegaciones y sus, tanto a favor como en contra de la acción del planeamiento urbano que estamos realizando, que se va a aprobar, ¿no? También la eficacia y eficiencia. Quiere decirse que el marco legal realmente es de éxito si existe una eficacia y eficiencia adoptando decisiones que procedan en relación con la ordenación urbanística, con su gestión. La gestión es fundamental, ¿no? Para garantizar la consecución de los objetivos de interés general, o sea, volvemos a ver el bien social como principio organizador de este marco legal, ¿no? Como decimos, el objetivo del interés general que justifique ese planeamiento, ¿no? Y como objetivos, pues tener también muy claro que hay que lograr un desarrollo sostenible, equilibrado, cohesionado de las ciudades y del territorio, ¿no? En términos sociales, culturales, económicos y ambientales. O sea, tan importante es uno como el otro, ¿no? Con el fin fundamental de mantener mejor las condiciones de la calidad de vida. O sea, ya no se puede resumir más claro, ¿no? Más claramente que ese tiene que ser el objetivo del planeamiento, ¿no? Por lo tanto, es importante que hagamos esa asociación de términos que parecen dispares, pero son los que componen nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. Yo creo que esto no hace falta ni comentar, ¿no? Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, en este caso urbanas, sea cual fuese su titularidad, quiere decirse que da igual que sean públicas o privadas,
tienen que estar subordinadas al interés general realizando una adecuada ordenación urbanística, ¿no? A mí me sorprendió que todos los planes que había aquí en Perú omitían la palabra ordenación, ¿no? Y es fundamental la ordenación, ¿no? El término ordenar. Fijaros que, bueno, podríamos hablar de muchísimos objetivos. Yo voy, para no hacerlo demasiado largo, ¿no? Se debe de garantizar, o sea, delimitar el contenido del derecho de la propiedad. No puede ser que en fin, que haya informalidad en el derecho de la propiedad, garantizar el ejercicio de la actividad empresarial junto con los principios y valores que la Constitución nos da. Quiere decirse que no tiene que generar pues esa corruptela que pueda haber, ¿no? Eso tiene que ser uno de los objetivos del planeamiento. Garantizar la ejecución del planeamiento mediante la justa distribución de beneficios y cargas entre los que intervienen. Tener en cuenta que todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes, ¿no? Por lo tanto, el propietario de un suelo también tiene derechos y obligaciones, ¿no? O deberes. Por lo tanto, tenemos que equilibrar, ¿no? Y garantizar esa equidistribución de beneficios y cargas, ¿no? Agilizar la gestión urbanística, ¿no? Como objetivo. O sea, sin este objetivo principal, pues aquello no tiene éxito. Fomentar la rehabilitación de edificios, regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, ¿no? O sea, no se puede crecer hasta el infinito una ciudad sin tener, sin este fomento de la rehabilitación de lo existente, ¿no? Y la sostenibilidad de la capacidad productiva territorial y la estabilidad de los sistemas naturales. Quiere decirse que una ciudad no es solo lo urbano que estamos viendo, sino que también es todo el entorno que envuelve a la propia ciudad, ¿no? Bueno, pues teniendo claro estos objetivos y principios del planeamiento, hay un término que quiero introducir, igual que he introducido el de urbanidad, que es el término edificabilidad, ¿no? Esta palabreja tan larga, ¿no? Edificabilidad. ¿Qué es la edificabilidad en el planeamiento? La edificabilidad de un terreno se describe como la simple ecuación de metros cuadrados de techo que se pueden construir en metro cuadrado de suelo, ¿no? Un suelo, pues el término edificabilidad aquí en Perú anteriormente se le llamaba coeficiente de construcción, ¿no? Que por mi vida profesional he visto que nadie le hacía caso. Quiere decirse que era un término que se añadía a los parámetros urbanísticos, pero decían, no, esto déjelo usted que... Claro, ¿por qué lo dejaban? Porque no habían estudiado en profundidad qué significa esa edificabilidad, ¿no? Estamos viendo casos como el de Lurín, que estamos viendo que el término edificabilidad ya se va introduciendo en el planeamiento peruano, ¿no? Esa capacidad de construirse el suelo, ¿no? Se introduce ya como término urbanístico más que el que acabamos de decir de coeficiente de construcción. Pero es muy importante tener claro este término, ¿no? Que es la cantidad total de metros cuadrados que es posible construir en un solar, ya sea en una o varias plantas, ¿no? Dentro de esta definición se distinguen dos tipos de edificabilidad que el planeamiento maneja, ¿no? Que es la edificabilidad bruta o zonal, que este es el término que en la universidad estamos introduciendo, que pues toda la ciudad no es igual, toda la ciudad no tiene la misma densidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que definir esta edificabilidad tanto zonalmente como la edificabilidad neta, que sería la que estábamos hablando de un terreno con esa posibilidad de construcción, ¿no? Por lo tanto, la edificabilidad bruta o zonal se emplea en el planeamiento y la edificabilidad neta, ¿no? Se utiliza en el planeamiento, o sea, lo que es
propiamente licencia de construcción, ¿no? Y que ambas se establecen por normativas municipales o regionales. Quiere decirse que el establecer este baremo o esta capacidad que tienen los suelos de pues aumentar su productividad, se tiene que establecer desde el propio planeamiento. Fijaros que también, ¿qué condiciones tiene esta edificabilidad? Pues la condición de que, dependiendo del uso, también variará ese valor de edificabilidad, ¿no? No es lo mismo hacer un hospital que tiene pues, una edificabilidad ya preestablecida pues, bastante más inferior que, por ejemplo, un edificio de viviendas, ¿no? También de la localización, como hemos dicho, ¿no? O sea, no debemos de dar esto como una fórmula mágica para todas las zonas por igual, ¿no? Sino que tienen que ser diferentes, ¿no? Y también a las condiciones de la edificación. O sea, quiere decirse que no tenemos que únicamente definir esta edificabilidad, esta capacidad que tenemos nosotros, o sea, que tienen los terrenos para edificarse, sino que también tenemos que tener en cuenta alineaciones de la calle, altura que tiene que tener, profundidad edificable, un término que de verdad que es prioritario definirlo en el urbanismo peruano, ¿no? No puede ser de que cada lote nos produzca un volumen edificado distinto, ¿no? Dependiendo de la forma que tiene ese lote, sino que hay que tener una idea global, ¿no? Por lo tanto, la definición de la profundidad edificable, junto con todos estos términos que acabamos de decir, producirían un urbanismo muchísimo mejor, ¿no? Y aquí, para terminar, deciros este término de edificabilidad que se va introduciendo en el urbanismo peruano, que actualmente lo inició Miraflores y prácticamente ya está en toda la ciudad de Lima. No sé exactamente si en otras ciudades del país lo llevan a cabo, que es el término DAET, ¿no? DAET significa los derechos adicionales de edificación transferible. Quiere decirse que si nosotros en el planeamiento estamos diciendo, oiga, como pasaba en Lurín, estos suelos tienen una capacidad de construcción tremenda, pero oiga, no las van a realizar ahí, no lo van a realizar en el mismo lugar, sino que el término, estos derechos adicionales, se puede hacer una especie de certificado, el cual esos derechos, esa edificabilidad que no se puede desarrollar, en este caso, pues, por términos de naturaleza, en fin, por la protección natural del sector, esos derechos, o sea, esos propietarios que tienen el suelo con esos derechos, no se les tiene que dar de lado, sino decirles, oiga, les reconocemos esos derechos, pero usted trasládelos a otro suelo, ¿no? Entonces, esa transferencia de edificabilidad es el primer pasito que está dando el urbanismo peruano en ese sentido, ¿no? Y también pensar que si una municipalidad, este término es muy importante porque las municipalidades que no tienen dinero para comprar suelo para los equipamientos que necesitan, también pueden intervenir con este término. Es decir, mire, hemos pensado que este terreno que tiene usted aquí, pues necesitamos un equipamiento deportivo de tales características y nos encaja en su lugar. Entonces, nosotros en vez de expropiarle, le vamos a dar este certificado de reconocimiento de esos derechos y usted lo puede trasladar a otro suelo en el que, pues bueno, en vez de abonarle el valor de ese suelo, se transmite, ¿no? Por eso se llama transferible, a otro lugar, ¿no? Por lo tanto, este término es muy importante porque se maneja muchísimo en el planeamiento urbano. Entonces, una vez definido ese marco legal, ¿no? Bueno, muy sucintamente, porque tendría que ser mucho más grande, pero vamos, para esta conferencia pues hay que ser muy didáctico y por lo tanto muy conciso, ¿no? ¿Qué elementos o qué instrumentos tenemos en el planeamiento
o que podemos definir en el planeamiento claramente? Pues primero, los planes generales, ¿no? Que hacen de ordenación urbana. Quiere decirse que le podemos poner sostenible, le podemos poner cualquier término, pero el término importante es ordenar, ordenación, ¿no? Ordenación urbana, ordenar la ciudad, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? de mi ciudad, en Zaragoza, en España, ¿no? Si dijéramos, la carátula, ¿no? de ese plan general. Pero a mí me gustaría más que conocierais el caso colombiano, ¿no? De la presentación de un planeamiento general en la ciudad de Bogotá. Vamos a escucharlo. A ver si... En el pod construimos sobre lo construido. Arquitecto, disculpe, no se le escucha. Había apagado el micro. Sí. Ya, se le escucha. Estaba diciendo que nuestro vecino ya tiene esta idea clara, ¿no? Del planeamiento, y la verdad es que lo están haciendo con bastante éxito, ¿no? Entonces, dentro de este planeamiento general, tenemos que clasificar y calificar, ¿no? Los tipos de suelo, pero no a nivel de uso, sino también de ordenanzas municipales, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que no es solo clasificar, que sería suelo urbano, urbanizable, no urbanizable, sistemas generales, no es solo eso, sino que cada tipo, cada elemento, por lo tanto hay que hacer un estudio muy pormenorizado de la ciudad, nos va a arrojar, pues, ordenanzas municipales específicas para el lugar donde estamos interviniendo, ¿no? Todo el suelo urbano no es igual, ¿no? Ni mucho menos. Luego también tenemos que tener otro instrumento clave, es poder cambiar la forma de la ciudad, ¿no? Definiendo áreas de desarrollo en los que marquemos, o la municipalidad, mediante el planeamiento, defina nuevos elementos que son necesarios para conformar, pues en este caso, pues la nueva vía, ¿no? Respecto de los conflictos que estamos viendo aquí, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tener esos instrumentos. Uno de los más potentes dentro del plan general sería el planeamiento parcial, que puede ser o de desarrollo o de renovación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué elementos son clave dentro de ese planeamiento parcial? La densidad, ¿no? La densidad de habitantes o de viviendas por hectárea, ¿no? Y definiendo esa edificabilidad bruta que estábamos diciendo, ¿no? También la definición de la forma urbana, ¿no? ¿Qué tipos de vía, tipos de manzana? Todos esos elementos tiene que componer el plan parcial, ¿no?
definición de los equipamientos públicos para la población que vamos a establecer ahí. O sea, no podemos hacer un condominio cerrado, un sitio de residencia como si fueran pues para dormir, ¿no? Ciudades dormitorio, sino que tenemos que ponerle los equipamientos públicos necesarios para esa población, ¿no? Por lo tanto, de tipo educativo, de salud, ¿no? Ese planeamiento parcial tiene que contener todos esos elementos, ¿no? También establecer un porcentaje de edificabilidad neta dedicada a vivienda social, ¿no? Ese porcentaje tiene que ser sobre la totalidad de la capacidad o de la edificabilidad que nosotros definamos en ese plan parcial, ¿no? También la participación, o sea, uno de los elementos clave también de este planeamiento parcial es que colaboren en las infraestructuras generales de toda la ciudad. Quiere decirse que igual que tenemos un presupuesto de vías, de no sé qué, tenemos que tener o deberíamos de abonar una parte de ese capital que se tiene que invertir en trozos de ciudad que que se van a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, esa participación en los sistemas generales de toda la ciudad también debía de ser un componente del presupuesto en el planeamiento parcial, ¿no? Así haríamos que si hacemos varios planes parciales, se colabora con ese capital a la mejora de la ciudad entera, ¿no? También la figura de la Junta de Compensación, o sea, esos derechos y deberes que hemos visto anteriormente, la Junta de Compensación llevada por abogados, economistas y arquitectos son los que harían fructificar, ¿no?, esa asociación de los propietarios del suelo, ¿no?, para llevar a buen éxito, ¿no?, el planeamiento. Y sobre todo, un estudio económico-financiero y fases de ejecución. Y aquí entran los economistas y la parte de promoción, ¿no? Aquí tenéis un pequeño esquemita, ¿no? No voy a entrar, por lo tanto, los niveles de reparto de esos propietarios, pues tiene que ser a nivel macro, intermedio y micro. También tenemos dentro de ese planeamiento parcial, puede ser de renovación o de desarrollo, ¿no? Aquí veis uno de la ciudad anterior y la ciudad que nosotros estamos proyectando, ¿no? Como, por ejemplo, pues este plan parcial muy grande que tenemos, que actualmente pues se está terminando en mi ciudad de Zaragoza, ¿no? Y también de renovación urbana. Aquí tenéis un ejemplo de un proyecto en Colombia, ¿no? O sea, esa renovación urbana, ¿qué tipo de edificación queremos que se coloque? ¿Qué relación tiene que tener el espacio público con la nueva construcción? Pero todo eso con una normativa que va regulando ese porcentaje de participación, ¿no? Los equipamientos públicos que necesitan en el área también están incorporados en el caso colombiano, ¿no? Y aquí vamos a escuchar al gran urbanista y profesor de Barcelona, Joan Busquets, acerca de este tema. Porque en Barcelona el norte y el este es de bajo perfil, el oeste es rico. Todas las ciudades tienen caras buenas y caras menos buenas. Esto es normal y siempre va a ser así. Pero un programa de este tipo permite que cierto plusvalor del oeste pase al este, si se hace en un programa de planeamiento global. Y si se hace que todos los promotores van a seguir la misma lógica. Y este yo creo fue uno de los pequeños éxitos de la ciudad, que fue capaz de trasvasar y de hacer en el fondo una ciudad algo más equilibrada. Las ciudades nunca van a ser iguales entre sectores, porque tienen en su gen, en su ADN, diferenciaciones. Por tanto, ahí ven ustedes, este era el frente de mar de Barcelona y este es el frente de mar en 6 años. Aquí sí que no es una actuación de Photoshop, esto es verdad. Esta es la ciudad, tanto para hacer esto
ha de afrontarse operaciones de infraestructura. Vean ustedes cómo era el frente de mar antes les enseñaba yo con las barracas. Este es un espacio litoral hoy en día absolutamente querido y apreciado. Esta es la imagen. Entonces, en estas actuaciones, Barcelona tiene 5 kilómetros ahora de nuevas playas. La actuación de infraestructura, por tanto, de cambiar los saneamientos, el transporte público, la movilidad privada, debe resolverse en los 5 kilómetros. Pero los proyectos de actuación se van haciendo o se han hecho por fragmentos en el tiempo. Y este me parece es la cuestión donde nuevas formas de uso de este espacio, ustedes pueden ver primera actuación, segunda, tercera, cuarta, de esta manera. Fíjense ustedes que estamos hablando de un elemento que sin duda tiene una importancia fundamental. Cuando al ciudadano de Barcelona uno le pregunta hoy en día qué ha pasado en los últimos 20 años, la ciudad tal. En general, el ciudadano dice, la ciudad va bien. ¿Por qué? Porque el tráfico y el transporte público son mejores y porque la ciudad ha hecho su gran esfuerzo de abrirse al mar, que era una ciudad cerrada por el ferrocarril y las viejas industrias. Con esto se han conseguido 5 kilómetros de fantásticas playas. Pero claro, ayer yo cuando volví a ver la Costa Verde me di cuenta que ustedes tienen 20 kilómetros de playa. Por tanto, les confieso que me quedé realmente envidioso de la potencialidad que ustedes tienen en la ciudad y que la tienen ya. Bueno, fijaros como el profesor Busquets, ¿no? Hablando de Lima, la verdad es que es una oportunidad, ¿no? Ese urbanismo carismático del que hablábamos desde el principio, yo creo que sí que se puede realizar. Aquí os voy a poner un vídeo que voy a ir adelantando un poco, solo un trocito porque ya el tiempo nos corre, y vamos a ver cómo se transforma, en este caso, la ciudad, ¿no?
Bueno, vamos a pararlo. Y para finalizar, me gustaría pues enseñaros lo que estamos haciendo en la universidad, ¿no? En este caso es un planeamiento pues en el centro histórico, por lo tanto es un plan parcial de renovación en el que pensamos en tipos de movilidades pues alternativas que a principios del siglo XX existían, por ejemplo el tranvía, pero claro, ya no con el propio tranvía de aquel entonces, sino mucho más transformado, ¿no? Eléctrico, sin necesidad de raíles, ¿no? Definiendo pues recorridos para coexionar toda la parte interna, ¿no? Aquí tenéis pues una imagen que yo creo que todos echamos de menos de la ciudad, ¿no? Entonces también empleamos lo que llamamos la acupuntura urbana, ¿no? Que además de tener una mirada global, pues esa unión entre arquitectura y planeamiento nos lleva, por ejemplo, a hacer actuaciones con en este caso, la Plaza 2 de Mayo, definiendo un nuevo volumen edificatorio alrededor de ella, o en esta zona que está completamente cerrado, la conexión del centro histórico con la parte más del Damero de Pizarro, ¿no? Hacer una entrada con un espacio público sin deteriorar la forma urbana existente, sino incorporando el protagonista del ciudadano, haciendo también pues, este tema de movilidad, llevarlo a cabo, y también el tráfico desplazarlo a un nivel inferior, cosa que están haciendo todas las ciudades del mundo, ¿no? Creando rotondas, ¿no? Necesarias, pero a un nivel inferior de... Aquí vemos pues el contacto de Abancay, ¿no? Con Roosevelt para poder quitar el tráfico y hacer el espacio público tan bonito que estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a poner un vídeo que también voy a acelerar un poco de esta intervención que también hemos hecho.
Bueno, como veis, el protagonista es el peatón, ¿verdad? El ciudadano disfrutando de, como decíamos al comienzo de la conferencia, de esta urbanidad, esa calidad del espacio urbano que es nuestro protagonista. Y para finalizar, pues vamos a dejar al profesor Busquets que nos diga cuáles son los componentes de las que tienen que tener las ciudades del siglo XXI, ¿no? Vamos a escuchar. Como ustedes ven, quizá yo lo que pretendía en mi intervención era decirles, en el siglo XXI las ciudades cambian de ciclo. Las ciudades dejan de ser solo de crecimiento cuantitativo y el tema cualitativo es fundamental por la calidad de vida que nos piden los ciudadanos, pero también porque en la competencia económica global la calidad de la ciudad es fundamental para la decisión de ciertas actividades económicas que compiten a nivel global. Por lo tanto, ahí no es una cuestión solo de la calidad por la calidad, es una cuestión que empieza a ser esencial. Por lo tanto, nuestras ciudades han de plantearse con claridad esta idea de la eficiencia, tanto la idea de que las ciudades han de funcionar mejor, tanto el automóvil encuentra sus espacios, pero hay otras formas de movilidad que se van propiciando. Algunos de ustedes habrán visitado recientemente París. En París la bicicleta está tomando peso. Les juro que hace 20 años ni que me lo hubieran jurado lo hubiera imaginado, pero hoy en día la bicicleta está tomando peso en París, una ciudad terriblemente acechada por el coche. La bicicleta, incluso se empieza a dar el caso que en París es chic ir en bicicleta y no en coche. Perdón, los cambios de forma de vida, hay un cambio generacional que nos impulsa a otra manera de producirse en la ciudad. Tanto la eficiencia es fundamental. Segundo, las ciudades nos piden y han de ser más justas. Por lo tanto, el planeamiento nos ayuda y permite ese tipo de actuaciones, de que las ciudades pueden reequilibrarse, insisto, no para ser iguales, pero sí para ser mejores, más compactas. Las ciudades han de buscar también su modelo territorial. Las ciudades no pueden seguir creciendo como magmas indefinidos porque se llegan a ahogar, llegan a ser ineficaces. Por tanto, esto nos exige decisiones. Pero finalmente también las ciudades y los ciudadanos tienen derecho a que nuestras ciudades sean también estéticamente bellas. Yo creo que los ciudadanos no hay nadie que sea... La gente puede opinar sobre la arquitectura, puede decir me gusta o no me gusta, pero cuando se fabrican espacios donde el medio natural y el medio artificial, donde la ciudad y la geografía natural empiezan a imbricarse, la gente le gusta. Y yo creo que en este lugar la idea de pensar que nuestras ciudades son más justas, mucho más eficientes, pero también bellas, me parece que es un reto que en el siglo XXI se nos plantea cada día. Gracias. Bueno, no lo ha podido decir más claramente, ¿no? Bueno, pues con las palabras del profesor Busquets doy por finalizada la conferencia. Muchas gracias.